Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Encantada de estar aquí con ustedes y de que hayan podido acompañarnos. El día de hoy vamos a tener una conversación con nuestra invitada, Verónica Arias. Ella es abogada ambientalista, es líder de opinión y fue secretaria de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, es una amante de los derechos de la naturaleza y bueno, todos los temas tan importantes que hoy nos ocupan realmente como país, como región y como planeta. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo podemos llegar a tener una gestión sostenible y responsable del agua. Y creo que definitivamente lo sentimos cada día más en nuestros cuerpos, pero también digamos, en la naturaleza, en el entorno que estamos viviendo. Mi nombre es María Sara Gijón Calderón y ahora vamos a conversar con Verónica. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, María Sara. Qué gusto estar aquí conversando con todos ustedes y contigo, por supuesto, de un tema tan crítico como es el tema de la gestión responsable del agua. Lo que estamos viviendo en épocas que lo estamos sintiendo, entonces, qué mejor conversar, dilucidar algunas ideas y algunas recomendaciones sobre qué deberíamos hacer con respecto al tema del agua para la ciudadanía, pero para decisores políticos también, súper importante. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, justamente hoy más temprano estuvimos analizando algunos números y hubo un dato que me pareció súper importante y súper interesante en la Organización Mundial de la Salud. Dice que cada persona puede vivir tranquilamente con 100 litros de agua al día. Eso es lo que se necesita para todo lo que se requiere para una persona, ¿no? Alimentación, obviamente limpieza, higiene, etcétera. Entonces, quería un poco que nos comentes cómo está la cosa en el Ecuador, cómo está la cosa en Quito y qué es lo que puedes comentarnos que está pasando en este sentido. A ver, tú comenzaste diciendo que la Organización Mundial de la Salud menciona que con 100 litros diarios una persona debería atender sus necesidades básicas y es muy cierto. El ecuatoriano vive con más de 130 litros al día y el quiteño con 140 litros al día. Entonces, ese es el promedio de América Latina más o menos. Es decir, bendecidos por un lado de tantos recursos naturales y el agua, pero creo que tenemos que tener en cuenta que hemos nacido creyendo que el recurso agua es infinito, ¿no? Y que se simplemente crece y nace y se desborda de los ríos, se desborda de los glaciares y lo vamos a tener ahí en las lluvias. Y fíjate que está pasando todo lo contrario, ¿no? Lluvias escasas, tenemos ríos contaminados, ríos secos. Creo que hay datos importantes también que hay que mencionar para poner el contexto y la magnitud de lo que estamos viviendo con respecto al agua. En las 3/4 partes de los casquetes polares es donde se encuentra el agua dulce y solamente menos del 1% del agua superficial en el planeta es agua que podemos consumir, menos del 1%. Y eso creo que no sabemos nada, nadie. Y entonces estamos hablando de que el recurso es muy limitado y el 90% es subterráneo. Pero, ¿qué encontramos en lo subterráneo? Acordémonos, por ejemplo, Galápagos, la isla de Santa Cruz es de las islas más contaminadas con agua subterránea porque todo el uso doméstico permea a las aguas subterráneas y de ahí la población está tomando agua. Entonces, eso también vemos en el Ecuador y vemos a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que son 3 temas súper críticos, que es la contaminación del agua, los diferentes usos del agua, entre esos el alimento, ¿no? Destinado para la agricultura y obviamente para el uso humano, y además el caudal ecológico, que es donde viven los demás seres que necesitan de ese hábitat, ¿no? Entonces, eso para poner en contexto la dimensión de lo importantísimo que es el agua, porque sin luz podemos vivir, y estábamos conversando, ¿no? Que bueno,
bueno, nos acostumbramos, por último ponemos velitas, nos podemos a charlar y como quiera, no, pero sin agua, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin agua? Sí, imposible. ¿No? Es imposible. Entonces, sí, la gestión responsable tiene mucho que ver con muchos actores, además, ¿no? Porque tenemos que entender el ciclo del agua como un todo, desde arriba de las cuencas hidrográficas donde nace el agua, ¿no? Que hay que conservar los páramos o conservar esa cuenca hidrográfica después donde nace y donde cruza ciertas ciudades donde lo capturas, que ya se convierte en agua potable y es competencia de los municipios. Después todo eso simplemente ya está contaminado y vemos como tenemos ya el Machángara o el San Pedro o un montón de ríos contaminados en el Ecuador que terminan simplemente así en el mar, ¿no? Y el océano tristemente contaminado. Entonces, eso es la forma integral que deberíamos pensar en una gestión responsable del agua. Justamente hablando de lo que tú mencionas, de todo el ciclo, me parece muy importante algo que ya mencionaste, que es el cuidado de las cuencas y sobre todo de los páramos. Yo creo que en el Ecuador hemos sido, como tú bien dices, bendecidos. Tenemos todo, ¿no? O sea, tenemos unos maravillosos nevados y tú y yo crecimos pensando que esas nieves eran eternas, así es, ¿no? También crecimos viendo unos ríos maravillosos, ¿no es cierto?, llenos de agua, con caudales maravillosos, prístinos, y resulta que gran parte de nuestros ríos ya no están así. No solo que están sucios, o sea, contaminados, llenos de basura, o con una serie de otros químicos, ¿no es cierto?, que terminan ahí, sino que adicionalmente, como tú bien mencionaste, están secos. O sea, yo la primera vez que fui, a los años que había ido por carretera de la sierra a la costa, por ciertos lugares donde normalmente no voy, casi me muero cuando vi un río totalmente seco que normalmente era absolutamente caudaloso. Entonces, claro, hay una serie de actores, como mencionaste tú, empezando por nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Que en las familias, digamos, los hogares, somos uno de los actores. Pero hay otros actores, las empresas, ¿no es cierto? Las industrias. ¿Qué crees que podemos hacer con ese conglomerado, ¿no es cierto?, que deben ser también ciudadanos responsables, se les llama ciudadanos corporativos responsables. ¿Cómo podemos nosotros ganarnos, digamos, a estos actores tan importantes que son las empresas para que se conviertan en actores responsables también en el uso y el no abuso del recurso agua? ¿Por dónde le ves tú? A ver, la gestión del agua de forma integral es compleja, ¿no? O sea, hay que decir que es muy compleja porque tienes, imagínate, solamente en una cuenca hidrográfica como la del Guayabamba, que estamos acá, aquí. Si te pones a enumerar quiénes nomás son los usuarios de la cuenca, estamos hablando de empresas florícolas, de empresas avícolas, de empresas de cualquiera, de lo que tú quieras. Estamos hablando de casi 3 millones de habitantes de Quito. Estamos hablando de las parroquias rurales, Estamos hablando de los usuarios de las juntas de riego. Estamos hablando, a ver, ponerles a todos en una mesa es una cuestión súper difícil de articularles a todos, pero esa es la forma que se debería planificar, ¿no? Excelente. Y la Constitución también te da una prelación, que no es que se está cumpliendo, porque tienes una prelación de que el ser humano es prioritario, y sin embargo ves que el agua o el caudal del agua se va a la empresa privada para la producción. Entonces ahí está fallando algo. Después tienes concesiones o sobre concesiones. En el Ecuador tienes más o menos de 300 a 400 concesiones del mismo caudal. Es una locura. Entonces tienes que transparentar y ordenar eso. Después estamos hablando de que lo prioritario es el ser humano, ¿no es cierto? Y después tienes
como segundo o tercero en prelación el caudal ecológico y la gente a veces no entiende esto, pero sin el caudal ecológico, que significa que debe mantenerse el río en cantidad y en calidad para que sea sostenible en el tiempo. No, pues ya hasta eso ya se comieron todo el río, porque ya sacaron por aquí, para allá, las conexiones de eso, el otro y todo lo demás. Y claro, los peces y todo lo que vive ahí ya se quedó sin agua nomás, ¿no? Claro. Entonces, es entender toda esa dinámica que es bastante difícil. Quizá acá, y te voy a contar más adelante, creo que es un ejemplo excelente que debemos siempre conversarlo y replicarlo en otros sitios, se han replicado en otros lados en América Latina y en el mundo, que es el Fondo de Agua para Quito, ¿no? Claro. Entonces, la gente no conoce mucho, pero hace más de 22 años, ya van a ser 23 años, se creó este Fondo de Agua para Quito para que justamente Quito tenga agua hasta el 2040. Y el otro día hablaba con algunos técnicos que nos encontramos, y yo le decía, bueno, ¿y cómo están los embalses? Y todo el mundo me dice, vea, están fallando, hay poca cantidad, sí va a haber racionamiento, pero es increíble, el río Pita es de los ríos que más agua tienen. ¿Y eso por qué? Porque la cuenca hidrográfica arriba, ¿no? En toda la parte de la Antisana, los páramos de la Antisana, todo eso se conservó desde hace más de 22 años y se restauró, se quitó todo lo que es ganadería, se quitó todo lo que estaban ahí las ovejas y de tales que estaban dañando el páramo, y tú ves cómo esas almohadillas retienen el agua. Entonces, esa visión que se tuvo hace más de 22 años, en algo ayudó ahora a la crisis climática que tenemos. Entonces, yo siempre digo, eso es prevención y eso es lo que tenemos que hacer en el resto del país, ¿no? Exacto. Y la empresa eléctrica es uno de los grandes actores que tiene que estar involucrado. También los actores como empresas de agua que usan el agua también son aportantes de ese fondo y bueno, es el ente articulador de todos ellos. Ese es un muy buen ejemplo que hay que copiar, digamos. Maravilloso que nos cuentes de este fondo, del cual yo sí tenía conocimiento y no sabía exactamente cómo funcionaba. Y yo creo que, como bien dices, de este fondo, o sea, la gobernanza y los mecanismos que tiene este fondo para funcionar debería ser replicado en otras ciudades. Pienso, por ejemplo, en nuestro hermoso nevado Cotopaxi, que uno le ve algunas mañanas, ¿no es cierto? Nos levantamos y cogemos alguna de estas cada vías. vez hay menos nieve. Y cada vez tiene menos nieve, y entonces sí. A uno le entra angustia, pero también está el tema, y yo creo que aquí hay otro elemento adicional de la crisis climática que le puede complicar más aún a la situación, que es la crisis de pobreza, ¿ya? En nuestros campos. Entonces, claro, tú tienes gente que no es original de ciertos lugares, que viene, ¿no es cierto?, desesperados porque ya no tienen, digamos, seguridad alimentaria en sus lugares originarios y, digamos, se acercan al páramo del Cotopaxi y empiezan a sembrar papas a 3.600 metros de altura. Y eso está inclusive prohibido. Es decir, el páramo debe ser protegido. No es un espacio para la siembra, ni de papas ni de nada. Así. Entonces, tal vez deberíamos pensar en un fondo de agua para el Cotopaxi, porque el Cotopaxi finalmente también le da agua a Quito, al sur de Quito. Entonces, me parece extraordinario este ejemplo del fondo de agua, ¿no? Ahora bien, hablando de gobernanza, y yo creo que ahí es donde nosotros podemos llegar un poco a un nivel un poco más grande que Quito, el Ecuador. El Ecuador tiene un ministerio que se llama Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Hubo una fusión, ¿no es cierto?, de ambiente y agua. ¿Cómo le ves a ese tema? Porque yo creo que es bien importante, están todas las juntas de agua, están estos otros actores. ¿Cómo le ves que podemos lograr un adecuado manejo ya a nivel de país, ¿no? Ya no solamente de ciudad, que obviamente nos compete, pero que este es un tema que nos compete a todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo le ves tú? A ver, el tema ambiental por lo general ha sido siempre el patito feo de todos los gobiernos, ¿no es cierto? En términos
preponderancia, en términos de presupuesto, en términos de todo. Tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, el 20% del territorio nacional es área protegida, sin embargo, tenemos guardaparques que están sin paga desde hace mucho tiempo. Ahora, en ese sentido, tratando de ser optimizadores, se fusionó el Ministerio del Ambiente con la ex Secretaría de Agua. Si bien es cierto, se le quiso dar un enfoque de conservación al agua, por eso se le unió al Ministerio del Ambiente, pero solamente se hizo la fusión de la gente y se eliminó un montón de plazas para ser más eficiente, pero eso en definitiva tiene una cola enorme porque no estás haciendo la gestión de agua que se necesita. Tú vas a Manabí, te vas al Oro, te vas a... Y la gente que era de la Secretaría de la Senagua es alguien que maneja riego, ni sé qué, el otro descoordinado totalmente con el Ministerio del Agua, si se ven, se saludan y chao. En realidad, el territorio es terrible, ¿no? Entonces, se necesita realmente sentarse a pensar cómo se tiene que estructurar esa gobernanza del agua alrededor de las necesidades actuales y además con otra capa que diría yo y que estábamos conversando y que es de aquí en adelante, con lo que hemos tenido de sequías, esto va a ser cada vez más recurrente. ¿Por qué? Porque en términos de cambio climático vamos avanzando lo que no quisiéramos avanzar, pero a pasos agigantados al calentamiento global. La semana pasada leía el último reporte a nivel científico que se llama el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y decía que en el 2024 ya llegamos a la temperatura global del límite, que es 1.5 grados. Y ya estamos viendo justamente los efectos que estamos sintiendo. Vemos en Valencia, vemos en España con las danas, recién estuve viendo que están en la alerta roja en Nueva York por la cantidad de huracanes, no son huracanes, de tormentas, porque huracanes son en el Caribe, pero bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que prevenir de alguna forma que esto se va a dar más frecuentemente, inundaciones donde normalmente se dan provincias como Guayas, como El Oro, como toda la parte de Machala, etcétera. Los ríos también. Los ríos, no, en Manabí no, más bien secos, y fíjate en la parte de los Andes tropicales como estamos, ¿no? Entonces, preveyendo eso que va a ser más fuerte, nosotros tenemos que aprender a gestionar no solamente el tema de agua, o puede ser el hilo conductor, pero un plan de riesgos y de acción climática y saber qué tenemos que hacer de aquí a 10 años, sistemas de alerta temprana, qué vamos a hacer con gestión de riesgos, cómo está preparada la ciudad. Quito es la única ciudad con Portoviejo y Cuenca que tiene un plan de acción climática. El resto de los 221 no hay. Entonces hay camino por hacer y hay que hacerlo ya. Y eso necesitamos una articulación nacional y local. Y obviamente la ciudadanía tiene que estar preparada. La ciudadanía no conoce este tipo de cosas. Exacto. Entonces necesitamos grandes campañas de concientización y de educación. Y por eso es tan importante que tengamos este tipo de conversaciones y que podamos conocer esta data y que tengamos estas, digamos, valga la redundancia, no solo preocupaciones, sino que tomemos acciones para no solamente prevenir, sino también estar listos en caso de que se produzcan esos riesgos. Es decir, una gestión integral de riesgos. Y voy a meter un elemento todavía más complejo. En el 2000, imagínate hace cuántos años, ¿no? Más de 24 años, yo trabajaba en Italia y en ese entonces tenía unos amigos que trabajaban en un organismo internacional que también tenía sede en Roma. Yo trabajaba en uno que trabajaba temas de derecho para el desarrollo, estos otros trabajaban en temas de desarrollo económico a nivel mundial. Pero ellos hicieron un análisis, hicieron un mapeo mundial de los más importantes conflictos bélicos del mundo. Conflictos bélicos, ya sean de frontera o a veces dentro del mismo país. El 80%
de esos conflictos bélicos están relacionados con el agua. Así es. Y eso en el 2000. Imagínate. Probablemente ahora es del 95%. Habría que ver cómo es que se mapea. Entonces el tema es, claro, aquí no estamos en países como Sudán, Claro, o claro. en países como Jordán, como digamos Jordania, como Siria, Ahora, como la misma Israel y claro. Palestina, en donde en realidad de lo que se está hablando y la disputa es el acceso al recurso agua, ¿no? Así es. Pero ya hemos tenido algunas disputas internas dentro del país entre distintos grupos, por ejemplo, las juntas de agua y los agricultores y algunos los florícolas, los del sector florícola o avícola. O mineros. Exacto. O el sector minero. Y el sector minero. Estamos teniendo ya estas disputas. Sí. Entonces, efectivamente, ese es un riesgo de conflictos, en donde tampoco creo que estamos muy conscientes. Entonces, yo creo que un manejo responsable, eficiente y sostenible de este maravilloso recurso, digamos, probablemente nos evite muchos problemas que vayan más allá en sí de temas como contaminación, etcétera, sino ya que lleguemos a conflictos, ¿no? Y el tema de manejo de conflictos va a ser cada vez más recurrente y ahí hay una ventana de oportunidad inclusive para los jóvenes, ¿no? Porque esto, lo que tú dices es muy cierto. Hace 20 años hablábamos con algunos abogados ambientales, entre esas yo, ya especializado en manejo de conflictos ambientales. No estamos todavía en eso para nada. Y había ciertas cositas, ¿no? Y fíjate ahora todo lo que se habla del ecocidio, de crímenes ambientales y de conflictos que se vienen por los recursos naturales. ¿Cuál permea? ¿Cuál es prevalente el uno del otro? Si hablamos de derechos y todo lo demás, y ahí ya nos metemos en unas discusiones serias. Pero esa es una ventana de oportunidad y creo que para evitar eso vamos a tener que prevenir. Y creo que los ecuatorianos no somos exactamente planificadores ni preventivos, ya hay que decirlo, ¿no? Siempre estamos un poquito reactivos, ¿no? Chuta, pasó esto, ¿y ahora cómo le hacemos? Creo que ya es hora de generar conciencia de los decisores políticos, realmente poner ¿cómo es? El dedo en la llaga y realmente hacer cosas que beneficien a la población en este sentido, ¿no? Claro. Porque yo veo presupuestos, oye, tú revisas los presupuestos, especialmente de los gobiernos locales, me da iras, porque claro, ves desde para las fiestas de ni sé qué, el DJ y el otro, o seguimos haciendo infraestructura como agua, alcantarillado, con las mismas condiciones de hace 50 años, porque eso es obra pública, esos son contratos, etcétera, pero no estamos viendo qué tipo de infraestructura es lo que vamos a necesitar de aquí a 20 años. ¿No? Así es. ¿No? O sea, vamos a necesitar donde se va a inundar, quizá no unas tuberías de este vuelo, sino mucho más grandes. Claro. O donde va a haber sequía, o no vamos a construir puentes, pues, más bien, no, ponemos puentes en otro lado. Pero todo ese tipo de cosas hay que repensar, ¿no? Hay que repensar y ponerse a trabajar en serio. Y mira, aprendamos también de los errores propios, pero también de los ajenos, ¿no? Mira el caso de Valencia, bueno, no es propiamente Valencia, sino estos barrios o estas, digamos, pequeños sectores de la ruralidad alrededor de Valencia, donde la Dana este año fue la peor de los últimos 60 y pico de años o 100 años, algo así contaba. Pero la realidad de por qué llegó a ser tan brutal este año y los años previos es por irresponsabilidad en la gestión y el manejo también del uso del suelo. Es decir, ¿cómo puede ser que se permita que construyan tan cerca de los ríos, sabiendo que todos los años ese río se crece? Obviamente este año se creció demasiado, ¿no? Pero ya de por sí tú estás poniendo en peligro a la población. Entonces ahí también viene la responsabilidad, en este caso, de los gobiernos locales. Del control, claro. De un y control, eso que estás hablando de España y dices de Europa, pero algo más han de tener control y no hay ahí está que no. Así es. Y otra de las cosas que veníamos, que pasó en Valencia es lo que nosotros llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. Mientras más
mientras más árboles o mientras más arbustos o vegetación nativa que tienes ahí, en vez de seguir construyendo, deja ese tipo de cosas porque eso ayuda a retener, ¿no? Exacto. Entonces, el control del uso del suelo, de no construir donde no se debe, y creo que Quito y todo nuestro país está en asentamientos ilegales, pero un montón, un porcentaje enorme sobre eso, vamos a tener un montón de riesgo en ese sentido y hay que tener conciencia de aquello. Y promover el tema de la naturaleza es sabia, Claro. ¿no? O sea, nos da oxígeno. Los manglares, por ejemplo, están comprobados que son barreras naturales para justamente no solamente los tsunamis, sino las subidas y los crecimientos de mareas y de ríos. Estamos viendo acá mismo las quebradas, que son refugios de vida silvestre y que si las tapas, se te va y tienes problemas con la gasca, como monjas. No, entonces, necesitamos aprender de las lecciones muy fuertes, pero no volverlas a repetir, ¿no? Sino más bien ponernos en conciencia y cambiar el chip. Sí, y aquí viene justamente, digamos, ese otro elemento adicional que me gustaría resaltar y darle más fuerza, que es la naturaleza urbana, ¿no? La naturaleza urbana que si tú ves Quito desde arriba, si te vas por ejemplo, acá arriba a Cruz Noma y ves Quito, ya ves que hay muy poco verde. Y ¿no? Acabamos de venir y estaban justo cortando un árbol. Y dos arbolitos. Se bajaron dos arbolitos aquí a la vuelta. Le preguntamos, ¿y quién dijo que tenían que cortar el árbol? No sé, estaban como podridos. ¿Y quién dijo? No sé, por ahí dijeron. Unos responsables, ¿de qué serán Entonces, los responsables? ¿No? ¿dónde está el control? Y que la ciudadanía tiene que saber que lo que más hace falta son árboles, Exacto. Ciudades verdes, está comprobado en todas partes del mundo. Entonces sí que duele ver todo ese tipo de cosas. Por eso es tan importante la educación, la concientización y hablar de este tipo de temas. Así es, me parece excelente. Yo creo que, bueno, no sé si tienen preguntas las personas que nos acompañan aquí, específicamente sobre estos temas que hemos conversado. Por favor. Sí, bueno, primero, nada, agradecer este espacio porque en realidad son temas muy importantes, pero que a veces no entendemos tal vez la magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cuestión de agua, yo creo que todo el mundo entiende que el agua es necesaria y básica para vivir, pero es tan complejo, lo que usted decía, el ciclo del agua, ¿no? Que a veces es como difícil entender como que la magnitud y realmente cómo funciona. Por ejemplo, el tema de los páramos. O sea, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, pero para eso hay un sistema de áreas protegidas, pero no solo es el páramo, es el tema climático que ya es una consecuencia de un montón de cosas y que ya no tenemos control sobre eso. Y también está el tema de la participación ciudadana, que yo creo que es súper importante, ¿no? Porque creo que, en mi parecer, otro tema importante es el crecimiento poblacional. A mayor población, mayor demanda. Entonces también los problemas ambientales se van como agravando. Entonces sí creo que es un tema súper complejo porque se involucran a varios actores. O sea, el tema gubernamental, que tiene que haber una buena gestión, coincido, tiene que haber políticas públicas que sean sostenibles, o sea, que no tengan ese toque político de que, ok, en mi gestión se hace esto, pero puede ser que alguien venga y como hizo el anterior, entonces ya no vale. chao. Y ese es el problema, que sobre todo en temas ambientales y del agua, tienen que ser políticas públicas que sean sostenibles y que se mantengan. Por otro lado, coincido absolutamente el tema de la educación, o sea, de que realmente entendamos qué papel juega, por ejemplo, la ciudadanía en el tema de no contaminar, el tema de que no hay que tapar las alcantarillas, el tema cómo desde tu casa puedes colaborar, todo, o sea, el tema de la prevención y de la concientización. Y también educarnos para no ser solo como, no sé si es la palabra correcta, que solo respondemos cuando ya hay una crisis. Reactivos. Ajá, somos reactivos. Es lo que se mencionaba en el tema de la gasca.
ya pasó eso, ese rato, Nos olvidamos. vamos, hacemos las cosas, pero estoy segura de que ¿quién está dando seguimiento a eso? ¿Qué está pasando? Probablemente no se ha dado una solución. Entonces es un tema súper complejo. Por otro lado está el tema, se me fue lo que iba a decir, pero, el tema del control. O sea, tiene que haber controles. Por ejemplo, yo, bueno, no soy experta en el tema, pero yo pude trabajar en el Ministerio del Ambiente. Entonces ahí tienen estas iniciativas del sello Punto verde. Sello verde. Entonces las empresas también Sí. pueden acceder, pero que tiene que haber un mayor control. Es un tema muy complejo, que todos los actores tienen que verse como involucrados. Y esto del Fonagua, que a mí me pareció interesante porque sabía que existe, pero no sabía igual que María Sara cómo funciona. Entonces, sí, o sea, creo que hay que trabajar, generar estos espacios y sobre todo un tema como coordinado, educación, concientización, prevención y políticas públicas. Sí. Porque realmente no sé también cómo entra el tema del uso de las tecnologías. Si bien es cierto, sí, no, la menor cantidad de agua es para consumo humano, pero ¿qué podemos hacer con esa agua que ya está contaminada? O sea, estamos en un siglo donde la tecnología cada vez avanza más. Entonces, yo digo, como ir mezclando, decir, ¿qué podemos hacer? Cuidemos los páramos, al mismo tiempo concienticemos, eduquemos, hagamos embalses para tener agua suficiente para que no nos pase. Pero claro, tiene que ser como un trabajo integral en el que todos los actores estén dispuestos a participar, incluir a la ciudadanía. Es un tema de corresponsabilidad, creo yo. Sí. Así que creo que estos espacios son súper importantes y bueno, por lo menos te alertan, porque ese es un tema preocupante. Dices, bueno, ¿y qué va a pasar cuando no haya? O como el tema de los incendios, por ejemplo, que decían que quitó toda esta fauna urbana. Vi que el municipio lanzó este tema de la reforestación, pero ¿por qué no lo hacemos permanente? Porque yo también coincido que faltan árboles, incluso hasta para aplacar el tema de la contaminación con los generadores, el tema del sol, etc. Pero tiene que ser algo permanente, no solo cuando surgen estas crisis. Así es, totalmente de acuerdo. A ver, algunas reacciones a lo que tú dices. Es un tema permanente, conversábamos justo cuando veníamos con la Marisara, decíamos, es que aquí estamos como acostumbrados a que lance una iniciativa un gobernante o un ministro, después se va y ya no sirve el anterior, entonces vengo con otro y el otro, y no es una política de Estado de largo plazo. Y el tema ambiental es a largo plazo. Pongo dos ejemplos. El uno, Japón logró después de 25 años lograr que en todas sus calles y todas sus ciudades no se desperdicie nada. Nadie bota un papel, pero ni de caramelo en el suelo. ¿Por qué? Porque fueron 25 años de campaña de concientización, de incentivos y también de control, ¿no? Entonces, incentivos, control, pero educación. Entonces, la corresponsabilidad. Yo te doy esto, pero tú haces esto, ¿no? Entonces, logras un cambio de hábito, porque los hábitos no son de la noche a la mañana, peor con campañas de una, dos cositas, mira qué linda, ni sé qué, y se terminó. Entonces, ¿cómo logras un cambio casi generacional? Es justamente con eso, ¿no? Sostenible. Después de política pública, por decirte, Costa Rica, en los años 50, cuando estuvo Figueres en la presidencia, él dijo, bueno, Costa Rica, ¿qué queremos ser? ¿Qué modelo de país queremos ser? ¿No? Todo el presupuesto que tenía para el ejército lo mandó a la educación y queremos no explotar minería y petróleo, queremos mantener nuestra biodiversidad y conservar, y nos vamos a vender al mundo así. Y Costa Rica se vendió el mundo así y es el modelo que todo el mundo quiere seguir, ¿no? Y entonces ahí tienes mecanismos de financiamiento, tienes fondos de agua, tienes de biodiversidad, tienes mercado de carbono, tienes todo lo que tú quieras, tienes en Costa Rica, ¿no? Pero porque eso lo continuaron todos los demás presidentes porque es una política de Estado, ¿no?
Entonces, ahí comienzas a ver consistencia. Después tienes el presupuesto, ¿no? Entonces, si el presupuesto, y si quieres el presupuesto y te dicen, no, pero es que tenemos que tener esto, el otro y todo lo demás, bien difícil lograr algo o algún cambio que necesites sin el presupuesto, ¿no? Entonces ahí es cuando ves cuál es la prioridad del gobierno. Presupuesto, por ejemplo, ¿qué piensa del tema de las alianzas público-privadas? Por ejemplo, para el tema de los parques nacionales, Ajá. de las áreas protegidas. Claro, obviamente hay áreas protegidas que necesitan muchos guardaparques e incluso ganan muy poco realmente para toda la labor que se hace, ¿no? Sí. Pero dices, bueno, ¿y por qué no dejamos participar también a la empresa privada? Para que los parques nacionales y las áreas protegidas sean como, se puedan autosustentar ellos mismos. Creo que podría ser una forma más eficiente de gestionar y de conservar. Sí. No sé, no sé lo que es. Antes del 2014, para entrar a los parques nacionales se cobraba una tasa por un servicio, ¿no? De alguna forma ayudaba eso. Después se abrió y gratis todo el mundo. Cuando tú das gratis las cosas, muy difícil poder volver atrás porque la gente se acostumbró. Entonces eso es como casi que ni se nos ocurra de pronto volver a cobrar, ¿no? Es una pena. Alianzas público-privadas, en términos de los parques, me suena interesante, en los parques urbanos sí hay como, de hecho vemos los auspiciantes y un parquecito por aquí, por allá, está mantenido eso. En áreas nacionales tendría que revisar cómo está la norma, la verdad. No te podría decir si es que es viable o no, o por qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, quizá no se ha hecho justamente porque no hay cómo, pero podría ser una reforma interesante en ese sentido de análisis, ¿no? Porque si no, simplemente no te da. Porque es que el presupuesto del Estado no te da para mantener los guardaparques. No da, no da. Y esa es la columna vertebral de la conservación del país. O sea, cosas como esas. ¿Sabes qué? Y pensando en este tema presupuestario, que yo soy de la idea de que no es que no hay plata. ¿Ya? El presupuesto general del Estado está en más de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. El tema es dónde pones la plata. Así es. Y por ende, cuáles son tus prioridades como Estado o como gobierno más que como Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que si realmente quisiéramos proteger nuestros parques, pues le pondríamos suficientes recursos. Sin embargo, un tema que existe mucho, tanto en Costa Rica como en nuestro vecino del norte, Colombia, es el tema de la posibilidad de los servicios ecosistémicos, ponerlos también a disposición de un mercado, entre comillas, ¿no es cierto? Ajá. Obviamente eso tenemos una limitación hoy por hoy constitucional, pero yo creo que existen otras figuras jurídicas que nos podrían permitir esa participación del privado en apoyo a nuestros parques nacionales y en general áreas protegidas. Pero yo creo que ahí nuevamente, como tú ya lo mencionaste, debemos sentarnos en la mesa, todos los posibles actores, a conversar y a identificar si es que efectivamente se requiere o no una reforma constitucional, o de pronto simplemente se requiere una reforma legal, o de pronto simplemente ni siquiera ni constitucional ni legal, sino simplemente digamos, el trabajar en nuevos y novedosos, valga la redundancia, y disruptivos, si queremos utilizar mecanismos jurídicos que nos permitan esta colaboración. Hasta que logremos algún rato, si es que mismo, hacer una reforma constitucional. Pero definitivamente lo que está claro de esta conversación es que una gestión responsable y sostenible de, en este caso, el agua, tiene que ir de la mano con otro montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, como total. Es el tema del cuidado de nuestros bosques, la naturaleza urbana, acuerdos de producción más limpia, que es algo que estábamos conversando antes, es decir, las empresas realmente estén dispuestas a cambiar hábitos, no solo los ciudadanos, sí, somos 3 millones de quiteños, pero hay un montón de industrias aquí también. Entonces, todos tenemos que cambiar. Guacho, pregunta. Igualmente. ¿Sabe? Entonces, en los últimos meses me he dedicado a analizar el tema climático, pero desde una mirada más institucional en la parte diplomática.
Y es interesante porque, por ejemplo, hace unos días hubo la conferencia de las partes en Bakú, se reunieron. Esta semana sigue. Claro, pero termina siendo como que alarmante. Y al final del día, y lo que dice Maricel es verdad, existen recursos, pero existe la voluntad política. A veces cuando hay temáticas que solamente son locales, que pasan solo al Ecuador, entre los ministerios, entre las diferentes carteras del Estado no se ponen de acuerdo. No existen ni siquiera los instrumentos legales y técnicos para llegar a implementar una política pública. Pero ante un problema que no es del Ecuador, es un problema ya que se expande las fronteras, ¿cuál es la mirada regional? ¿Cuál es la solución regional? Y quiero preguntarte eso, Verónica, porque al final tú también eres experta. ¿Tú crees que sirven estos acuerdos, estos tratados? ¿Cómo hacemos que esos acuerdos de alguna forma se vuelvan vinculantes o solamente nos quedamos sentados viendo cómo yo pienso, me parece no estoy al destinadero? Y esa es mi primera pregunta. ¿Qué opinan esos tratados? ¿Cómo los hacemos vinculantes? Y lo segundo es, ¿a qué hago edición? Pregúntale al ministro. Y por ende luz. Y por ende luz. Pero yo sí siento que como sociedad y con los conflictos que están pasando en el otro lado del mundo, siento que va a haber un momento en el que ya vamos a ver los recursos muy limitados. Así es, así es. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque yo siento que ya es diciembre. Sí. Y mucha gente piensa que vivimos en el mismo mundo, pero, o sea, a mí, no sé, yo entonces ya he encontrado la razón de agua por si acaso. No sé si en qué momento ya tenemos cuándo va a pasar eso desde tu punto de vista. Yo creo que estamos viviendo una etapa del despertar. Mucha gente todavía no se da cuenta, pero estamos entrando en una etapa crítica a nivel global. Y no quiero con esto ser alarmista, sino más bien creo que tenemos que poner las pilas para hacer todo lo que estamos diciendo que hay que hacer, ¿no? Te voy a hablar con dos sombreros, porque el multilateralismo y Naciones Unidas me puede ahorcar, y Cancillería me puede ahorcar diciendo que los tratados internacionales y el multilateralismo es el único camino que conocemos, pero yo creo personalmente que ya hemos fracasado en eso. Las instituciones de Naciones Unidas se crearon hace 60, 70 años en su momento, pero frente a los retos mundiales como ya no va más. De hecho, yo ya no voy, ya no fui este año, después de una década de ir todos los años a ver desde el Acuerdo de París las negociaciones de cambio climático y las de biodiversidad. Este fue mi último año que fui a Cali hace 3 semanas y al de Bakú ya no fui porque el año pasado, te juro que me llevé, pero la decepción más grande. Primero, porque se convirtió en una feria. Después tienes un montón de negociadores que quienes realmente están negociando son toda la industria y los grandes intereses que están ahí. El lobby internacional es impresionante. Entonces, tú ves que simplemente las negociaciones no avanzan, ¿no? Y para este año en Bakú, fíjate, los países que menos contaminamos, como el Ecuador y como tantos más, lo único, o los africanos, la posición de los africanos fue que la necesidad del financiamiento que hasta ahora no llega. ¿Y qué es lo que te dicen los grandes contaminadores? Sí, el financiamiento, pero que se cargue a crédito. Entonces, nos seguimos endeudando y ahorcados, y esas son las negociaciones que seguimos, ¿no? Entonces, yo leía justo la semana pasada a uno de los grandes exponentes científicos, Joan Roscom, y la hija de Figueres, que les comentaba que fue la secretaria de Cambio Climático de Naciones Unidas, que decía que ha fracasado el multilateralismo y las negociaciones y que necesitamos urgente buscar alguna otra cosa porque no se avanza. ¿Cómo es posible que en la COP de biodiversidad solamente 34 países, entre esos solamente Colombia y Surinam de Latinoamérica, hayan entregado su estrategia nacional de biodiversidad? Nosotros no tenemos. ¿Y cómo es posible que el año pasado llegaron a Dubái a la COP de cambio climático 34 países con sus metas y ambiciones al 2030, 34 de los 191. Entonces, por eso estamos con el clima que estamos con la temperatura y que ya nos llega hasta acá.
Entonces es urgente, pero es urgente que lamentablemente no depende de un solo país, es algo que, como tú decías, porque es así, es como una telaraña, si mueves esta tela, se mueve aquí, acá, acá. Si pasa algo en China, sentimos acá los efectos del cambio climático. Exactamente. Un solo planeta. Un solo planeta. Es un Aunque gran Elon Musk reto. nos quiere llevar a Marte, ¿no? Pero justamente yo creo que es muy importante cuestionar este tipo de cuestiones, valga la redundancia, porque efectivamente creo que muchos de nosotros hemos estado siempre con esa preocupación de que todas estas hermosas conferencias de las partes son lindas reuniones, en algunos casos, otras veces hasta son medio frustrantes, como tú bien mencionas, pero no pasan de ser lindas declaraciones, manifiestos, declaraciones, etcétera, etcétera, pero en realidad después, ¿quiénes son los que más contaminan o los que más impacto tienen en la naturaleza? Son los que menos compromiso real tienen, Claro. ¿no? Y ahí viene... ¿Y quienes están atrás? Y Porque quienes están atrás ya sabemos. Mira, yo te voy a contar algo que me impresionó, y yo era bastante joven en esa época, debe haber sido los años 80, y Time Magazine, o sea, la revista Time, sacó en su portada una pregunta. Les voy a decir en inglés y después les traduzco al español. La pregunta era, ¿Do borders still matter? ¿Acaso las fronteras aún importan? Y claro, ya cuando me metí a leer el artículo, lo que decía es, no, las grandes corporaciones son las que toman las decisiones. Así es. Ya no son los países. Son estas grandes corporaciones con mega millonarios intereses, billonarios en realidad, billonarios en más inglés, grandes que muchos de los PIBs de los países como Exacto. Australia. Y por ejemplo, ahí el tema de la Agenda 2030, y había el Tratado de París, la Agenda 2030, que establecía un mínimo, pero nosotros al mínimo no le paramos bola. Seguimos contaminando y llegamos a un nivel en donde ya se aceleró y ahora queremos una Agenda 2045. Se llama 2030, pero es ahora hasta el 45, porque no vamos a llegar a cumplir nada al 2030. Y con el COVID eso se puede ver. Sí, sí. Entonces, tal vez simplemente ya para terminar, porque no queremos abusar de tu tiempo, Verónica, ni tampoco de las personas que nos acompañan, pero sí decirles que esta es la segunda conversación y charla de 21 que vamos a tener en este primer ciclo, ¿sí? Algunas de estas charlas van a ser presenciales como hoy, otras van a ser virtuales para que puedan conectarse gente de todo el país. Estas charlas presenciales también las vamos a subir a un canal para que queden ahí, para que las puedan escuchar. Y cerrando digamos, este conversatorio, charla del día de hoy, sí me gustaría que nos des un mensaje a quienes te estamos escuchando y quienes van a poder seguir mirando esta grabación, un mensaje, digamos, dentro de lo que hemos conversado, que siempre nos deja preocupados, de qué es lo que crees que nosotros como ciudadanos, pero también como hombres y mujeres políticos y políticas, deberíamos hacer. Porque finalmente yo creo que eso es lo que somos, ¿no? Sos politicón, decían por ahí, somos seres políticos, y más aún a nosotros que estamos pues en este espacio de la 21. A ver, yo creo que dos cosas importantes. La una es el diálogo, ¿no? Creo que hemos perdido los ecuatorianos esa facilidad de dialogar. Estamos muy enfocados en los problemas, con toda la razón, muy enfocados. Me volví al activismo, y yo creo que todos tenemos que ser activistas de alguna forma, ¿no? Porque si no, esperamos a que el resto tome las decisiones por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, desde el lado que nos apasione, en mi caso, obviamente, se nota que es el tema ambiental, que he luchado toda mi vida, pero efectivamente me he vuelto activista, que yo no hubiera pensado hacer nada de esto del activismo, pero el ir a hacer una minga para limpiar un río, el reforestar, estar en los medios de comunicación, hablar de esto en estos conversatorios y contar de mi experiencia o eso, creo que ha sido lo más enriquecedor, porque es de la única forma que si estamos en la casa no vamos a lograrlo.
no vamos a lograrlo. Cada uno de nosotros tenemos que aportar con ese grano de arena y es desde nuestra pasión, desde nuestro corazón lo que nos mande, sea por cualquier tema que nos compete. Ese sería mi mensaje. Maravilloso, maravilloso, mi querida Vero. Gracias Encantada de por el tenerte. espacio, gracias a todos ustedes. Cierro solamente con decir que tu invitación es maravillosa, la invitación a conectarnos con aquellas causas que realmente estén en nuestro corazón y que nos inviten, valga la redundancia, a activarnos, ¿no es cierto? Y ser activista básicamente es activarse, Exacto. ¿no es cierto? Por aquellas causas que nos duelen por un lado, pero que también nos mueven. Eso nada más, y encantadas, y estén pendientes de las próximas charlas y conversatorios. Como les digo, tendremos virtuales, que son los sábados, y tendremos las presenciales, que esta semana fue jueves, pero las próximas semanas serán los días miércoles, en el mismo canal y en la misma hora. Gracias. Gracias.